de soteriología. ¿Amén? Bien, ya sabíamos que habíamos hablado de soteriología, que es la doctrina de la salvación. Si es la doctrina de la salvación, sabemos que siempre vamos a estar hablando de quién, de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, ¿verdad? Por eso dice doctrina de la salvación. Nosotros la semana pasada habíamos visto la importancia de la muerte de Cristo, ¿verdad? Eso habíamos visto, la importancia. ¿Por qué fue necesaria aquella muerte? ¿Por qué fue necesaria? Porque Él vino, fue enviado con un propósito aquí. Y ese propósito era que Él tenía que morir. Porque si Él no hubiese muerto, ninguno de nosotros fuera salvo. ¿Sí? Ese fue el propósito por el cual el Padre lo envió aquí a nosotros. Esa es la importancia, y habíamos visto, habíamos avanzado hasta el número 4, creo que me quedé, ¿verdad? Cuando vimos que es una propiciación, sí vimos, ¿verdad? Pero ya no vimos cuando es una reconciliación, ¿o sí? Sí vi cuando es una reconciliación. Amén. Ajá. Ahí también hablábamos de la gracia, ¿verdad? En la reconciliación, bienvenido, hermano. En la reconciliación habíamos hablado que Él venía a restaurar, ¿verdad? Él venía a restaurar. Eso es lo importante. Y el quinto, que yo les mandé a hacer de tarea a ustedes, de deber, que lean, ¿verdad? Que lean. Solamente mandé el 5, ¿verdad? ¿Qué es un rescate o redención? ¿Y hasta dónde avanzaba? Hasta el 5, hasta la importancia de la resurrección de Jesucristo. Hasta el 5, allá. Era solamente el 5 que avanza 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ahora sí. Bien. Dice que Él también vino y sabemos de su... porque estamos viendo la importancia del verdadero significado de su muerte ahora, ¿verdad? Y nos faltaba ese punto, el número 5, que Él vino por un rescate o redención. Un rescate o redención. ¿Qué leyeron ustedes al hacer el resumen? ¿Qué decía? Decía que es una soltura o liberación de la cautividad, esclavitud o muerte por la paga de un precio, llamado rescate. Ese es el rescate. Realmente nos vino a librar de aquella cautividad en la cual nosotros estábamos. ¿Sí? Él nos vino a libertar, nos vino a rescatar. Eso se llama rescate o redención, pero vino a cambio de algo, a cambio de su muerte. Por eso se llama redención, por su muerte. Dice, es un rescate y redención, soltura o liberación de la cautividad, esclavitud o muerte por la paga de un precio llamado rescate. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate de muchos. Aquí vemos que lo respalda el libro de Mateo 20:28. Amén. Aquí también vemos que hay una palabra, lutrón, ¿sí? Y dice que eso significa precio de libertad o rescate. Él vino en esa, digamos, utilizamos la palabra lutron, porque en lugar de decir rescate, vamos a decir que vino como un luto. Y ya sabemos que es un precio de libertad o rescate. Abajo dice, lutrosis, que es igual a redención o liberación. Dice, pero estando ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo,
no hecho de mano, es decir, no de esa creación, y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí nos está hablando acerca de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá siempre utilizaban, cuando ingresaban al tabernáculo o hacían algún sacrificio, ellos siempre cogían un becerro, ¿verdad? El mejor para agradarle a Dios. Pero ya nosotros, ahorita que estamos por la gracia, ¿sí? Es la gracia que Dios nos ha dado a través de la muerte de Jesús. Nos ha dado aquella gracia. Y esa es la redención. La muerte de Él para redimirnos a cada uno de nosotros. Amén. Dice, la palabra griega que se usa para decir redención es apolutrosis, que significa redención. Y esto es una liberación asegurada por el pago de un rescate. ¿Sí? O sea, Él vino a pagar por cada uno de nosotros. Dio su vida por cada uno de nosotros. Nos liberó. Dice, la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El precio que se pagó por la compra de la liberación fue su sangre. Por eso es que nosotros decimos, ¿verdad?, que la sangre de Cristo tiene poder. Y todos nosotros sabemos que siempre que nos encontramos en momentos de angustia o en momentos de desesperación, cuando ya nosotros pensamos que ya no podemos, nosotros decimos, no, sí podemos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y al decir solamente con nuestro pensamiento, la sangre de Cristo tiene poder, nuestro frente se va liberando y va despejando y nosotros podemos continuar confiadamente en lo que va a acontecer. Amén. Nos damos cuenta que ese es aquel precio que Él tuvo que pagar. Vino a redimirnos a nosotros. Eso significa la redención. Como un cambio, ¿verdad? Un rescate. Sí, te voy a liberar, pero te voy a dar algo. Y vino aquel Hijo del Dios Todopoderoso a morir por cada uno de nosotros. Amén. Dice más abajo, el precio que se... A ver, me saltó una partecita. No, ya lo había leído. Dice, el precio que se pagó por la compra de la liberación fue la sangre. O sea, la entrega de su vida o su muerte. Por eso dice en Efesios 1:7, 1 de Pedro 1:18-20, que ustedes lo van a confirmar porque esto nos dice, la palabra de Dios lo respalda. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Porque nosotros por gracia es que ya estamos redimidos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Según el Nuevo Testamento tenemos que redención, dice, ahí es que vamos a utilizar los 5 puntos. Primero, de la pena de ley. Pablo la llama la maldición de la ley. Gálatas 3:13. ¿Quién me ayuda con la lectura de Gálatas 3:13? Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos también, y también vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue, verdad? En aquel madero, ¿verdad? Y todo que le decían, uy, ¿qué habrá cometido? ¿Cuál habrá sido su pecado para que Él muera de esa manera?
pero en aquella cruz, como Él murió, se llevó cada uno de nuestros pecados. Recordemos nosotros que somos redimidos. Eso se llama redención. Amén. Dice el número 2. Gracias, mi hermana Yulisa. Dice el número 2. De la ley misma. Su palabra dice en Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Dice de la ley misma, es decir, la ley queda a un lado y lo que nosotros prevalece, la muerte de Jesús, porque es la que nos vino a redimir. Amén. Ahora estamos bajo la gracia, y eso lo dice en el libro de Romanos 6, desde el 14 al 18, ¿verdad? Le dan lectura a ustedes en su casa para poder verificar que lo que se está nombrando aquí, usted lo comprueba en las Santas Escrituras. Amén. Gracia, es lo que decíamos antes, ¿verdad? Un charisma que a veces queremos, ¿verdad? Es chariz, que significa favor inmerecido. Por eso es que nosotros decimos que aquel gozo, ese charisma, que a veces nosotros lo tenemos, no solamente lo podemos percibir o aceptar en un culto o en un ayuno o en una vigilia, sino en todo tiempo, porque es la gracia de nuestro Señor la que hemos recibido, ¿verdad? Dice gracia, chariz, que significa favor inmerecido, bendición a que no se es acreedor, un gratuito, es la palabra que designa la gracia de Dios al extender esta al pecador. Es la gracia que nosotros hemos recibido, ¿sí? Por gracia, por la misericordia infinita de Dios, es que nosotros hemos sido rescatados. Él un día nos sacó de aquel mundo donde estábamos, a cada uno de nosotros. Él nos rescató, Él nos liberó, ¿sí? Amén. Por eso más abajo dice chariz, que yo les decía al inicio, un charisma, ¿verdad? Que a veces lo queremos tener es causa o regocijo, es un gozo, ¿verdad? Un charisma, un gozo que en medio de ese regocijo que nosotros estamos alabando a nuestro Dios, nos place gritar, nos place llorar, nos place decir que Él es el único y vivimos y nos envolvemos en aquello, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos pasa, nos ha pasado, y si no nos ha pasado aún, nosotros podemos obtener aún aquel charisma, lo podemos tener, porque recordemos que Dios es Espíritu, como habíamos dicho en la materia anterior. Amén. El tercer punto dice que también tenemos redención del pecado como poder en la vida del hombre. Vuelvo a repetir, tenemos redención de pecado como poder en la vida del hombre. Dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso le decimos que si nosotros fuimos rescatados, ¿verdad? Aquel viejo hombre debe de ser destruido. ¿Nosotros qué volvemos a hacer cuando aceptamos a Cristo? Nueva criatura, ¿verdad? Nueva criatura en Cristo Jesús. A partir de allí, de ese rescate, de esa remisión que hemos tenido, nosotros ya debemos de ser diferentes. Porque aquí su palabra mismo lo dice. Aquel viejo hombre ya debe quedarse crucificado junto con su muerte allá, ¿verdad? Y su sangre preciosa, la que nos limpia, la que nos redime, es la que nos ayuda a seguir para ser nosotros nueva criatura en Cristo Jesús. Y agradarle a quién. No agradarle ni al pastor, ni al hermano, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos,
sino agradar al Dios eterno, al Dios todopoderoso. De eso se trata, que nosotros hemos dejado aquel viejo hombre, ¿sí? Por la gracia de Dios, porque Él nos vio con aquella gracia y nos rescató, nos libertó. Amén. Por eso es que cuando, por ejemplo, no sé si han escuchado, cuando uno se bautiza dice, ¿qué queda debajo de las aguas? Cuando uno se bautiza, o sea, uno acepta a Cristo, da el siguiente paso que es necesario, bautizarse, ¿cierto? Es ahí cuando uno muchas veces también dice en ciertos hermanos, hay que orar a Cristo para que solamente tu bautizo no quede ahí, sino también seas bautizado por el Espíritu Santo. Sabemos y hemos visto que cuando Jesús se bautizó, descendió el Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Y lo que vio Juan el Bautista también. Amén. Entonces, porque nacemos de nuevo. Así es. Como usted decía ahorita, dejamos todo lo malo. Incluso decimos, Dios nos perdona, sí, pero no significa que vamos a seguir en lo mismo y lo mismo. Es que para que exista el verdadero perdón, nosotros cometemos pecado, ¿verdad? Hemos cometido el pecado, pero no es de decir, oh Señor, tú eres Dios todopoderoso, tú me perdonas, yo estoy aquí, hago una oración, me arrodillo, te clamo, te suplico, lloro y todo lo demás, hago ayuno, hago vigilia y todo, y ya Dios me perdona. Dios realmente nos perdona, pero cuando nuestro arrepentimiento es sincero y nos apartamos de aquel mal. Porque si ya me arrepentí, lloré, sufrí, todo, pero yo sigo con el mismo mal, entonces no me estoy apartando del mal. Para que haya realmente aquel, dice uno, el pecado sea perdonado, uno se tiene que apartar completamente. ¿Sí? No arrepentirse, sino alejarse. Cuando vemos cuando David, en la parte cuando David pecó y aquella mujer, no recuerdo el nombre, quedó embarazada. Por más que él hizo ayuno, por más que él se arrepintió, y la Biblia habla de que David tenía el corazón conforme al de Dios, pero aún así, Dios lo perdonó, sí, pero no permitió que... Dios lo perdonó porque era el ungido de él para ser el rey de Israel. Pero ya sabemos que toda causa siempre va a tener una consecuencia. Es como decir, uy, Dios nos rescató, una persona que ha sido, vamos a poner un ejemplo ya, aquí facilito, ha sido alcohólico y realmente por la trayectoria y todo lo demás se le afecta su vida, ¿verdad? Pero él aceptó a Cristo y está en la voluntad de Dios si lo mantiene corto tiempo o mayor tiempo, si lo tiene con dolores o no dolores, con sufrimiento o no sufrimiento, es la voluntad de Dios. Pero él sabe que Dios lo rescató y rescata su alma. Pero va a tener una consecuencia. ¿A base de qué? Porque tuvo una causa. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Causa, efecto. Por ley, eso nos va a pasar a todos nosotros. Pero lo bueno, o lo que aquí vemos, que si realmente nosotros nos arrepentimos, sí, me arrepentí, porque miren, yo les dije, creo que la vez pasada, que si a mí me hacían una, yo hacía 3. Yo lo dije. Sí, yo me acuerdo que aquí yo dije, porque yo era del mundo, y yo decía, me hicieron una, está bien, no importa. Yo 3, pero conmigo yo me las como. Era así. Yo decía, pues no, pero en mi ignorancia, en mi desconocimiento. Porque eso es una ignorancia, cuando uno no sabe, uno vive porque el mundo, dice uno, que nos rodea es bonito y todo lo que nos ofrece, pero nada más. Pero realmente cuando uno dice, no, ya me hicieron el Señor, ten misericordia, yo aprendí a perdonar. Yo aprendí a perdonar cuando yo dije, Señor, ten misericordia primero de mi vida, Señor, y ten misericordia de aquella persona. Pero yo primero pedía por mí, porque yo sabía, yo me conocía cómo era mi forma de ser. Y si yo realmente quiero ser perdonada por Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Primeramente, arrepentirme y alejarme. No es que sigo por lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí, me explico. Entonces, ese es el verdadero perdón cuando nosotros adquirimos. Cuando uno dice, uy, sí, yo perdono a mi suegra que me hizo tanto más, pero la quiero, sí, pero que viva lejos. No la quiere, realmente no la quiere. Bien,
Pero si vive lejos, bueno, gloria a Dios que tiene su casa aparte, no podemos vivir todos juntos, pero el que vive juntos, gloria a Dios. Yo digo porque nosotros vivimos juntos. Gracias a Dios. Bien, el cuarto punto dice de Satanás. Ese también le mandé a hacer, ¿verdad? Le mandé hasta el 5 era. Dice de Satanás, y su palabra dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetas a servidumbre. Es decir, como el tema general, Él nos vino a rescatar, Él vino a redimirnos. ¿Nos libró de quién? De las manos de Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, que lo estamos nombrando en este momento, que el Señor nos guarde en todo tiempo, pero por la voluntad de Dios, por aquella gracia que recibimos, nos libró de Él. Porque nosotros, mientras estamos en la cautividad, nosotros decimos, si estamos bailando, no hacemos nada, no hacemos mal a nadie, no nos metemos con nadie, pero realmente el no agradarle a Dios, el no buscar a Dios, el no ser agradecido con Dios, no estamos siendo partícipes de Él, de Dios, sino de quién, de aquel que estamos nombrando aquí. Entonces Él vino y nos rescató, nos liberó, nos libertó. Y su palabra lo dice en Hebreos 2, 14, 15 y 2 Timoteo 2, 26. Amén. Entonces, por la gracia de Dios, nos libró de aquella cautividad que estábamos, cada uno sumergido, ¿verdad? Quinto, dice, de toda maldad, incluyendo también nuestro presente cuerpo mortal. Esta parte cuando yo la leí cuando estábamos estudiando, dice, de toda maldad, incluyendo también nuestro presente cuerpo mortal. Porque este es nuestro peor enemigo, ¿sí sabemos, verdad? La carne. Esa es la que dice, hoy no, estás cansada, no le dejas de hacer lo que demás. ¿Sí saben que hoy tenía desde temprano un ajetreo? Porque mañana tenemos una actividad con la voluntad de Dios, nuestra iglesia. Teníamos pendiente algunas cositas porque también pertenecemos al grupo de danza. Entonces estábamos completando, tuvimos ensayo antes de venir a la clase, rapidito, a pegarse un baño, a comer apurado, pero aquí estamos. Y el único que nos fortalece y el que vence y nos ayuda a vencer la carne es Dios. Mi hermana me dice, tranquila ñaña, que Dios te va a fortalecer. Yo le dije, anda a dar tú primero las clases y yo después doy. Ahí descanso para el Señor. Yo le dije a mi hermana. Y mi hermana me dice, ya no hay problema. Y después dije, no, yo no voy a, yo no me voy a dejar vencer. Hasta le cuento a mi hermana, ¿verdad? Que estábamos agenciados. Pero bueno, por la voluntad de Dios, Él es el único que nos fortalece. Y nos ayuda a vencer a aquella carne, que la carne dice, quédate en tu cama, mira, estás tendidita y después descansa, bien bonito. No, aquí estamos porque debemos de cumplir. Porque si uno acepta un compromiso, tiene que ser responsable. Amén. Así, cuando a cada uno de vosotros se le designa alguna actividad, no precisamente porque estemos estudiando, sino que se le designa en la iglesia, uno tiene que decir amén y que Dios nos ayude. Esa palabra a nosotros nos ayuda a seguir adelante. Porque yo puedo decir amén, pero no me acordé de Dios. Entonces mañana Dios dice, ajá, voy a probarte. Y algo nos pasa y nosotros nos quedamos. Por eso uno siempre dice, si Dios lo permite, con ayuda de Dios, allí estaremos. Amén. Bien, eso se mandó de tarea y lo hemos reforzado con la voluntad de Dios. Y nos quedan 10 minutos y lo vamos a aprovechar. Dice el tercer punto. Dice el tercer punto que no les mandé a hacer el resumen, pero lo vamos a leer ahorita. Dice, ¿por quién murió Cristo? Ajá. Es una gran interrogante que hay aquí. ¿Por quién murió Cristo?
Y dice, Cristo murió. Tenemos dos puntos básicos. El primero, por la iglesia. Y el segundo, por el mundo entero. Recordemos que la iglesia somos nosotros. Nosotros, sus hijos, que fuimos rescatados, ¿verdad? Por eso dice aquí, Cristo murió por aquellos creyentes que son los miembros de su cuerpo, la iglesia. Nosotros somos la novia del Cordero. Amén. Su palabra lo respalda. Y dice también, ve, por el mundo entero. Como primer punto tenemos que Cristo murió por cada individuo, por cada uno. Pero Él nos dio libre albedrío. Si usted valora la muerte de Cristo, usted salva. Si usted dice, está bien, murió, vino, ya. Pero como casi nadie, usted sigue su vida normalmente, comúnmente, ¿verdad? Pero Él vino por todos, no solamente vino por uno, Él vino por todos. Para todo aquel que realmente le acepta, ese es el salvo, el que es salvo. Amén. Y en eso estamos nosotros, gloria a Dios. Dice, nadie está excluido de las bendiciones ofrecidas en la expiación que Cristo hizo a favor del ser humano. Nadie. Él vino por todos. Somos nosotros, los seres humanos, los que tomamos aquella decisión. Número 2. Si Cristo murió por todos, ¿por qué entonces no son todos salvos? Dice, porque el ser humano tiene que creer en Cristo y en su obra redentora. No es decir, sí, murió Cristo, ya pues Dios ya lo salvó. Como muchos dicen, sí, Dios nos amó a todos y por ese amor mandó a su Hijo. Por eso yo sigo mi vida normalmente, no importa, no sé qué. Es verdad, sabe lo que aconteció, pero no tiene aquel amor, no le da el valor de aquella muerte. Porque al darle aquel valor, nosotros vamos a ser redimidos mientras tanto. Amén. Bien. Dice, porque el ser humano tiene que creer en Cristo y en su obra redentora, la cual hizo a favor de la raza humana para que ésta pueda participar de los beneficios de esa obra. ¿Verdad? Ahí lo dice en el libro de San Juan 8:24 y 3:16 hasta el 18. Potencialmente Cristo es el Salvador de todos los hombres. Efectivamente lo es. Solo de los creyentes. Porque nosotros creemos que aquella sangre que fue crucificada fue la que nos vino a limpiar, a redimir, a salvar. Amén. Dice por eso, dice, ¿por quién murió Cristo? Ya sabemos por quién murió. El cuarto punto que habla de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo. Dice que la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un hecho esencial y glorioso. Él, la obra redentora a favor de la humanidad. ¿Sí? Su resurrección vino a ser algo esencial y glorioso para favor de quién? De toda la humanidad. Pero sabemos aquello que le hemos aceptado. Aquí también tenemos dos puntos. La importancia de la resurrección de Cristo. Dice que es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Sí? La importancia de la resurrección de Jesucristo es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Vemos su palabra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y número 2, fue su resurrección la que demostró que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Fue el único que resucitó. Aparte, cuando Él estuvo en vida, que Él resucitó a Lázaro, ¿verdad? Pero después que Él resucitó, nosotros ya hemos escuchado que van a la tumba de Mahoma y de todos aquellos, los huesos de ellos están allí. Pero mientras que de nuestro Señor Jesucristo, no hay, porque Él resucitó, ¿verdad? Se volvió al Padre. Amén. Y ve, dice
la naturaleza y manera de la resurrección de Cristo. Su resurrección fue por la obra de la Trinidad, por Dios el Padre, por su propio poder y por el poder del Espíritu Santo. Amén. También dice que fue una verdadera resurrección, porque fue una resurrección corporal. Por eso es que no están sus huesos en aquella tumba. Amén. Su cuerpo de resurrección estaba compuesto de carne y huesos. Dice que su cuerpo de resurrección podía ser tocado y palpado. Comió ante los ojos de los discípulos. Los discípulos y sus seguidores lo reconocieron. Apareció a los suyos en el mismo cuerpo que había sido crucificado. Jesús mismo había preanunciado su resurrección corporal. David, por el Espíritu, había profetizado que su cuerpo sería levantado. Y allí vemos cada uno de los textos bíblicos que respaldan cada una de las palabras que confirman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tercer punto dice, fue una resurrección única. Dice, en las Escrituras encontramos que algunas personas fueron resucitadas, como el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la mujer sunamita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, entre otros. Pero estos resucitaron con cuerpos mortales, es decir, volvieron a morir, ¿verdad? Porque después volvieron a morir, lo confirma la lectura. Dice, la resurrección de Cristo es la única de la cual se dice que tiene inmortalidad. Lo respalda Romanos 6, 9, 10, donde dice, Jesús, el Cristo glorificado, dijo en Apocalipsis 1, 18, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es eterno, Él es infinito, Él es glorioso. Nadie puede decir, hasta aquí existió Dios. No, jamás. Nosotros sí dejamos de existir algún día, pero Él seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Su cuerpo de resurrección era un cuerpo glorificado, sin limitaciones físicas. Amén. Lo respalda el libro de San Juan. Y allí vemos que tenemos prueba de aquella resurrección de Jesucristo. Dice, encontramos la tumba vacía, los lienzos del sepulcro. ¿Sí? Esas son dos pruebas fundamentales de que Cristo, nuestro Señor Jesús, fue resucitado. Amén. Los beneficios de aquella resurrección de Cristo, que provee un fundamento firme para nuestra fe en Dios. Provee un fundamento firme para nuestra fe en Cristo. Provee una certeza del perdón de pecado, de nuestra justificación y de nuestra esperanza viva. Nos asegura que tenemos un sacerdote comprensible, misericordioso y fiel en el cielo. Nos da seguridad de todo el poder necesario para vivir y servirle a Él, solo a Él. Nos da seguridad de nuestra resurrección e inmortalidad. Garantiza la certeza de un día de juicio. A través de su resurrección, todo lo que hemos dado lectura lo respalda su Santa Escritura. Amén. Y vemos que también, como último punto, dice la ascensión y glorificación de Jesucristo, que fue su ascensión y su exaltación, por la cual nosotros siempre vivimos glorificando, enalteciendo, exaltando el santo nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que estas son las pruebas
de aquella ascensión y glorificación. Amén. Hoy avanzamos entonces por quién murió Cristo, la resurrección de Cristo, su naturaleza de la resurrección, que fue, también decíamos que era una única resurrección, y las pruebas de aquella resurrección, por la cual nosotros lo glorificamos. Amén. Hasta aquí hemos terminado con este trabajo. Sabemos quién es nuestro Señor Jesús. De tarea, una pequeña tarea, vamos a tener que van a averiguar ustedes qué son las cartas de Poncio Pilato. ¿Sí? Tenemos tarea de teología, ya repito, sobre las teorías erróneas acerca de Dios, que es en la página 15 y 16 y parte de la 17, y eligen una de esas teorías y la van a exponer. Y de soteriología vamos a tener las cartas de Poncio Pilato. Asimismo, investiga, algo se le ha de quedar de aquella investigación, si usted me viene y le dice algo cortito, ¿verdad? Listo, mi hermana.